Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia, natural de Almodóvar del Campo, 1500, inició su vida ascética muy joven, forjando así su corazón sacerdotal de vida austera y dedicación apostólica. Por insidias de quienes se incomodaban por el estilo de vida, fue denunciado a la Inquisición. Sin embargo, el maestro de Ávila se mantuvo firme, fiel y centrado en la misión, la predicación y la formación de misioneros. Murió en 1569, fue canonizado en 1970 y declarado doctor de la Iglesia en 2012. El 25 de enero del 2021, el Papa Francisco, mediante un decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, inscribió a San Juan de Ávila en el calendario romano general. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Y en este día recordamos también a este gran santo de la Iglesia, doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila. Vamos a pedir por su intercesión también la renovación doctrinal también de nuestra Iglesia, de todos nosotros, que entendamos este gran misterio de Dios. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba,
y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios le había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puertas de Sión más que a todas las moradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido en ella, así que se hablará de Sión. Este y también aquel han nacido en ella, y en el Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. Al registrar a los pueblos, el Señor recibirá. Este ha nacido en ella, y todos cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes de vida estarán en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Aleluya, aleluya, Maestro, donde habitas, venid y lo veréis. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió: ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando ya en esta cuarta semana del tiempo de Pascua. Y el Señor aquí se nos presenta siempre con ternura, lo que significa que seamos verdaderamente ovejas de su rebaño. Esto es lo más importante. Seamos ovejas de su rebaño, es una invitación que Él nos está haciendo. Entonces, nuestro oído está preparado, ¿verdad?, para reconocerlo. Nos hacemos una pregunta: ¿será que ya podemos reconocerlo? Ñande Yara, ella vea lleva ñandeña genduja ya es bueno. Ñande Yara, tú eres mi pastor. Yo conozco tu voz. Esto no quiere decir simplemente, ¿verdad?, el sonido que nosotros escuchamos en nuestro oído que suena, sino que es otra manera de sonar, es decir, es el compromiso cristiano.
Estos son los elementos, los valores, los principios. Este es el camino que yo tengo que seguir. Upeaco dice Inapela ñande yarañe el añahendúa lleva. Ñahendumba ella baja eñandere no yamba epa y cuame eñandebe jamoi peñandere non depe. Haubeja eñandere nave jucuaoa lleva. Va para la shaipotán de jewi. Va para la hipotán la nenetangui, va para la hipotán la anderogapui. Y cada uno de nosotros escuchando la voz del Señor, que significa justamente obedecer la voz de Dios. Ponernos en este camino para realizar lo que el Señor nos está pidiendo. Y por lo tanto, esto significa escuchar la voz del pastor, entender la voz del pastor, entrar en sintonía con la voz del pastor. Ciertamente que en otras oportunidades estuvimos reflexionando y decíamos que los mismos discípulos le decían a Jesús, pero esto es muy duro lo que tú nos estás diciendo, Señor. Así lento inalandé yerurea ore. Pa ishi colaro yapota, miango la pecha antendica tumo, ay la holandera periñan de chara. Porque tu lenguaje es muy duro, tu lenguaje es muy exigente. Pero sin embargo, que el Señor nos tiende, ¿verdad?, la mano, nos ofrece esta posibilidad, nos ayuda también para que nosotros podamos responder positivamente. Por eso que con este Evangelio, el Señor nos está diciendo, el que quiera seguirme verdaderamente, que escuche primero mi voz, que sepa qué es lo que yo le estoy pidiendo, que al mismo tiempo sepa en qué consiste este seguimiento, la secuela Christi, cómo tenemos que hacer este camino detrás del Señor. Aquí hay dos clases o dos posibilidades de personas, y una de ellas es justamente, aquí por lo menos se nos presentan a los fariseos, es decir, a todos aquellos que no le quieren escuchar al Señor. O mejor dicho, y que tú ya pecha externamente, superficialmente, pero después responden directamente y dicen, bueno, qué difícil, qué duro que es este lenguaje que nos está proponiendo. Ya se lo dije, ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. El no creer significa el no adherirse. El poder escuchar, el poder saber dentro del conocimiento también. Que tuvo la yicua formal y ya llevan va peñan de yaro yerureñan de. Pero joven ya pues. Nanyamon en la ñanecua y lleva ya pojanguaya peñan de yara o yerureñan de. Sin embargo, dice, mis ovejas escuchan mi voz. Mi oveja entonces obedece a aquello que se le propone. Entonces, no es simplemente ese que entra por aquí y sale por aquí, sino que se pone en acción. Y por otra parte, yo las conozco y ellas me siguen. El conocimiento es muy importante, queridos hermanos. A Jesús no solamente lo recibimos porque yo le conozco, pero en un sentido del gnosticismo, del gnus, del conocimiento, de un conocimiento frío, intelectual. Allá. Shaikwa Paoi. Está con la pecha jugando y a la ñanda pues te va a llevar y a la Shaikwa Paoi. Shaikwa Paoi. Cuando le hablas de religión, cuando le hablas de Dios, pero esa es una forma olímpica, ¿verdad?, de querer lavarse las manos. Entonces es una forma de decir, no necesito, porque la cuapaba no hay contenido, a ver, porque hay cuapama, hay cuapama. Entonces no hay contenido, en a beber. Y entonces por eso nunca va a escuchar la voz de su pastor, nunca va a escuchar la voz de Dios, porque ese es el verdadero pecado original, queridos hermanos. Cuando nos habla Génesis capítulo 3, versículo 5, y dice, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Esto significa ser como dioses, donde nosotros no necesitamos de nadie porque nosotros nos volvemos independientes. El que es como Dios se considera Dios.
Y Dios es autosuficiente, es decir, Dios no necesita de nadie. Y ahí entonces está el pecado del hombre. Querer ser como Dios quiere decir, yo me vuelvo autosuficiente. She naikoteme indereje. She norohendusei. Lande erea dasheustai. Me molesta, es duro tu lenguaje. Por lo tanto, she ayapoda la she ayapose. Entonces ahí nos estamos erigiendo nosotros mismos, nos estamos autoproclamando como dioses en síntesis. Y entonces, queridos hermanos, escuchemos una vez más las propuestas del Señor, ¿verdad? Porque nos dice, yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, en la medida en que nosotros nos ponemos en las manos del Señor. Y si nos fortalecemos con los valores y los principios, y en nuestra familia lo llevamos, en nuestras comunidades, en nuestras capillas, evidentemente, como concluye este Evangelio, dice, nadie las arrebatará de mis manos. Amba europea, porque nuestro guardián, nuestro pastor, ¿en manos de quién estamos? En las manos de Dios, en las manos del Señor. Y por lo tanto, nadie nos puede arrebatar. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestra iglesia, para que en la experiencia de la Pascua sirva para merecer la alegría del reino de Dios, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos, para que enseñen los medios de celebrar con mayor profundidad el misterio pascual, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las autoridades de nuestro país, para que sigan cooperando en el desarrollo de los pueblos más alejados, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la escucha a nuestro Salvador Jesucristo, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Dios misericordioso y eterno, escucha todas estas súplicas que te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Mira esta ofrenda, míranos, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más. Porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor. Porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Te pedimos, Señor, por este mundo. Te pedimos, Señor, por el amor, que perdones y cambies la ambición de los hombres. Te pedimos por nuestra salvación. Te pedimos, Señor, por nuestro pueblo, por la gente que quiere trabajar, que perdones a aquellos que no tienen respeto del derecho a vivir con dignidad. Jesús, Hijo del Padre, hombre de carne y hueso como yo, muéstranos el camino a seguir para llegar a Dios. Jesús,
Jesús, Hijo del Padre, hombre de carne y hueso como yo. Muéstranos el camino a seguir para llegar a Dios. Oración final. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar a nuestra Madre auxiliadora de los cristianos, que nos bendiga y acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Santo Padre, la ringraziamo per averci dato l'opportunità
di incontrarla e condividere la gioia e le benedizioni. Il rettore magnifico del Pontificio Ateneo, con l'istituzione del Pontificio Istituto Liturgico, nomi come padre Cipriano Vagaggini, padre Burkhard Neuenhauser. È stato notevole sperimentare l'ampio influsso che i nostri studi e comunità religiose di origine come insegnante molto forte. La Chiesa ha bisogno oggi, come sempre, di vivere della liturgia. I padri conciliari hanno fatto un grande lavoro perché così fosse. Noi dobbiamo continuare questo compito di formare alla liturgia per essere formati dalla liturgia. Su Santidad Papa Francisco, yo, su servidor Fray Osvaldo Vivar Martínez, apenas ayer electo como nuevo maestro general de la Orden de la Merced, enterado que se encuentra afectado en su salud y sin embargo hace la caridad de recibirnos. Vamos prácticamente a la mitad del capítulo. Los trabajos carismáticos que se han ido desarrollando en los distintos lugares donde nos encontramos presentes, afrontando con fidelidad creativa los retos del ministerio liberador en tiempos de gran dificultad. El tema de la asamblea en plena consonancia con el origen mariano de su vocación es el versículo del Evangelio de San Juan: hagan lo que Él les diga. Es una elección significativa. Supone plantearse el proyecto que se dispone a poner en marcha desde la óptica del servicio. Y es que los religiosos no podemos olvidar nunca que no hay seguimiento sin servicio y sin cruz. De este modo, la primera solicitud que la Virgen les hace hoy, como miembros del capítulo general, es ponerse a la escucha. La situación actual podría compararse con la que se presenta en el Evangelio de la boda de Caná. No les quedan vino. Muchas realidades que podemos ver hoy en el mundo, en la Iglesia, en la orden, nos hablan de esa carencia. Nos hablan de la falta de esperanza, de la falta de motivación, de la falta de soluciones. Ante ello, la Virgen los interpela. Pónganse a la escucha. Sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Hola Jesús, amigo. Sé que hace mucho que no hablo contigo, pero hoy vengo a pedirte nuevamente por alguien. Esta vez vengo a hablarte de mi madre. Hay tantas cosas que quiero hablarte de ella, pero te luciste al darme a mi madre, ¿sabes? Porque aunque la incertidumbre la hunde y los problemas la sobrepasen, ella está ahí, siempre de pie, con lágrimas pero de pie, mostrándome que lo imposible se hace posible, como tú me enseñas una y otra vez. Ella siempre está ahí, siendo mis brazos seguros, la que me acompaña a caminar con alegría y seguridad, aunque todo se vea incierto y oscuro. Gracias, Jesús, por la madre que soñaste para mi vida. Porque aunque no es perfecta, es tu reflejo de amor en mi vida. Qué mujer tan bella, qué mujer tan fuerte, qué mujer tan asombrosa. Una mujer que solo te necesita a ti para seguir brillando, para seguir caminando. Llevo en mi corazón cada detalle, cada abrazo, cada beso en la frente,
cada pelea tonta, cada tomada de mano en la calle, cada regaño. Gracias, Jesús, porque sé que ser madre es un trabajo de 24 horas y ella nunca se cansa. Gracias por mi madre, Jesús. Aunque no pueda estar cerca de ella como quisiera, sé que la cuidas en cada segundo de su vida y que lo harás más allá de su último suspiro. Hoy te pido por mi madre, pero también te pido por todas las madres del mundo, por las que ya no están y están a tu lado, por las abuelas que son nuestras segundas madres, por las que tuvieron que enfrentarse a la difícil tarea de criar un hijo solas, por las que vieron partir un hijo, Jesús, como tu madre te vio partir, por las que sufren. No sé cuándo sea mi último abrazo en sus brazos, pero dale vida para poder disfrutarla. Dame tiempo para poder estar con ella. Dale salud para que cumpla todos sus sueños. Dale amor para que te ame con locura. Y me enseñe a estar a tu lado, Jesús. Que María siempre sea su ejemplo y tú seas siempre el centro de su vida. Es lo que te ruego. Gracias, Jesús, por mi amiga incondicional. Gracias, Jesús, por mi mamá. Después de rezar el Regina Coeli, el Papa Francisco se dirigió a unos 20.000 peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro, poniendo su atención otra vez en la guerra de Ucrania. Alla Vergine Santa presenti in particolare le sofferenze e le lacrime del popolo ucraino e preghiamo per i responsabili delle nazioni perché non perdano il fiuto della gente che vuole la pace e sa bene che le armi non la portano mai. El Papa también rezó de manera especial por las víctimas de una explosión en el Hotel Saratoga de La Habana, en Cuba. Preghiamo anche per le vittime dell'esplosione avvenuta in un grande albergo della capitale di Cuba, La Habana. Cristo risorto li guidi alla casa del Padre e dona conforto ai familiari. Según el Ministerio de Sanidad cubano, al menos 30 personas han muerto y 24 siguen hospitalizadas a causa de la explosión provocada por un escape de gas. El Papa Francisco recordó además que en Italia el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo y quiso alabar el papel de las madres en la sociedad. Ricordiamo con affetto le nostre mamme. Un applauso alle mamme. Anche quelle mamme che non sono più con noi qua giù, ma vivono nei nostri cuori. El pontífice pidió para terminar un aplauso por la reciente beatificación de Soraguchita, la monja peruana que fue asesinada por el grupo terrorista Sendero Luminoso en 1990. El Vaticano ha prolongado las medidas para frenar los contagios hasta el 31 de mayo. Eso implica que quien desee visitar el Vaticano deberá presentar un test negativo. Es lo que indican, por ejemplo, los museos vaticanos cuando se quieren comprar entradas para visitarlos. Y por cierto, hay que hacerlo por internet, no se pueden comprar en los propios museos. En Roma se vuelve a notar una mayor afluencia de turistas y peregrinos, aunque en las audiencias generales de los miércoles se está permitiendo estar sin mascarilla. Eso sí, desde hace pocas semanas se está haciendo al aire libre. Los trabajadores, en cambio, deberán estar vacunados y llevar la mascarilla FFP2 en los lugares cerrados. Desciende con tu poder.
Enciende en mí el fuego de tu amor, Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu Cuando sientas que la tempestad sacude tu interior y la soledad toca la puerta de tu corazón, da un paso en fe, no temas, Dios escucha tu clamor, te acompaña y te cubre con su amor. En Jesús encontrarás al fin la luz en medio de la oscuridad. Su amor te sostendrá
te sientes tan cansado que no puedes continuar. Piensas que ya todo está perdido y has dejado de luchar. Da un paso en fe, no temas, Dios tu carga aliviará. Solo espera en Él, nuevas fuerzas te dará. cenizas, Él te levantará. Estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios y el Santo de Israel, y estoy contigo. No temas,
yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñandeyara Ñe'e, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada. Es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima. Avenida Mariscal López, 238, Asunción. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad.